Ahí estábamos viendo el minuto de silencio en Francia, por supuesto honrando a todas esas víctimas que perdieron la vida en los ataques del viernes pasado. El presidente François Hollande, ahora como lo están viendo en sus pantallas, entonces, está luego del minuto de silencio, entonces cantan el himno nacional. Escuchemos. Al presidente de Francia estábamos viendo entonces cuando termina ese minuto de silencio por respeto a las víctimas del pasado viernes. Nosotros estuvimos llevando a cabo, por supuesto, aquí un operativo especial para darles a ustedes toda la información disponible acerca de estos ataques terroristas en simultáneo ocurridos en París durante el viernes por la noche en París. Por supuesto, en este momento son las 12:02 del mediodía en París. Las personas pues sencillamente están demostrando su respeto a las víctimas, están haciendo esto en honor a ellos y sobre todo porque durante el fin de semana se han llevado distintas vigilias en los lugares, en su mayoría en donde murieron la mayor cantidad de personas en el Teatro Bataclan. Sabemos también, por supuesto, de los dos restaurantes donde fueron también asesinadas varias personas. Ahí estamos escuchando también entonces de fondo, ya en este lugar donde se recién terminan de cantar el himno. Muchas emociones, por supuesto, y me atrevo a decir que no solamente en París, sino alrededor del mundo, con esto que ocurrió durante el viernes en la noche cuando estos atacantes decidieron pues llevar a cabo en simultáneo distintos ataques terroristas, quitándole la vida a civiles. Hay que recordar también entonces que esto fue a civiles, el estadio también donde se daba en ese momento un partido entre Alemania y Francia, un partido amistoso en donde estaba, por cierto, el presidente François Hollande. Hubo allí también entonces dos ataques, se presumen ataques suicidas en ese caso. Las autoridades están investigando y nosotros hoy, por supuesto, aquí en Café CNN les vamos a llevar todos los detalles, no solamente de lo que dicen las autoridades y cómo va la investigación, sino también vamos a estar recordando a esas víctimas y a personas que, pues, por supuesto, de todas partes del mundo perdieron la vida en estos ataques del viernes en París. En París justamente está con nosotros ya listo José Levy. José, has estado en París, te trasladaste inmediatamente luego que ocurrieron estos ataques y me gustaría comenzar preguntándote cómo amanece París luego de los ataques ocurridos el viernes pasado, en donde lamentablemente murieron muchas personas y hay varios heridos. Hola María Alejandra, efectivamente nos encontramos frente a una sociedad que está realmente conmocionada, realmente no se cree que una cosa así pueda ocurrir precisamente en el centro de Europa, en el corazón de este continente, que de pronto se ve en medio de situaciones terribles, 6 ataques de forma casi simultánea en lugares que fueron escogidos, lo afirma la propia organización terrorista ISIS, de forma muy concienzuda para poder realmente el dañar símbolos de lo que es la Francia de hoy, ya sea restaurantes, ya sea el Estadio Nacional de fútbol, ya sea también esta sala de conciertos de Bataclan. Entonces, realmente lo que querían era golpear a símbolos de la cultura
francesa. Y entonces, de forma simultánea, ahora uno de los grandes temores, aparte ya del duelo, es realmente el temor a que algo así pueda volver a ocurrir, ya que, según aseguran las propias autoridades francesas, el gran temor es que pueda haber alguno de los atacantes que se encuentra todavía en libertad, se encuentra prófugo. Entonces, para eso es que, por ejemplo, está uno de los vehículos, de los dos que hasta ahora se sabe participaron en estos ataques, un Seat León de color negro. Él fue encontrado en las afueras de París, inclusive en su interior habían 3 fusiles de asalto del tipo Kalashnikov AK-47, pero si ese vehículo en el cual se encontraban los terroristas para los ataques pudo encontrarse en las afueras de París, indica que alguien lo tuvo que llevar hasta ahí, o sea que todavía alguien que participó en todo lo que son estos ataques está todavía libre. Entonces esto llevó a que anoche, por ejemplo, aquí a poca distancia, en la Plaza de la República Francesa, cuando alguien gritó que estaba escuchando disparos, entonces esto llevó a un pandemonio, llevó realmente a un caos. Las personas intentaban huir de forma desesperada, niños, familias, y se llegó ahí realmente a una situación muy poco agradable, precisamente por esa sensación de que se trata de una realidad extrema, de una realidad en la cual en cualquier momento puede ocurrir algo. María Alejandra. Y el problema, José, es que sabemos que desde principios de este año 2015 han habido pues varios ataques. Este caso ha sido el más terrible de todos, y aunque la consigna de muchos es, inclusive escuchamos al mismo presidente Hollande decir que no van a lograr que los franceses y que el mundo también sienta miedo, la realidad es que cuando vemos ataques como esto, lo vimos en estas imágenes que acabamos de pasar, José, que vimos también el día de ayer, cómo la gente corre despavorida por un comentario que hace otra persona, escuchan un sonido y es inevitable que ese miedo esté en el ambiente. Imagino que eso es lo que le pasa a la mayoría, no solamente a los parisinos, sino en Europa en general. Efectivamente, inclusive más. Ayer nosotros estuvimos, Rafael Rodríguez, nuestro camarógrafo, y yo estuvimos en la zona de la sala de conciertos Bataclan, donde se encontraban cientos de personas colocando flores, encendiendo velas, y una cosa que a mí personalmente me llamó la atención, que vengo de Jerusalén, de cuando existen medidas de seguridad ya como rutina, y entonces yo decía, si todavía hay atacantes que se sospecha puedan estar en libertad, ¿cómo puede ser que a un lugar donde hay cientos de personas, que dicho sea de paso, no está permitido por las leyes de emergencia francesas el que haya esas aglomeraciones de tantas personas, precisamente por motivos de seguridad, pero no solo que existía eso, sino que también había una arteria de acceso al propio lugar totalmente abierta para los vehículos sin ningún tipo de verificación? Entonces existe la posibilidad terrible de que alguno de estos atacantes pueda llegar a un lugar ya emblemático para ellos, como fue la sala de conciertos, donde lograron, desde su punto de vista, matar a 89 seres humanos y entonces realizar ahí otro ataque. O sea, existe una realidad a la cual los franceses tienen que acostumbrarse, de que hay que adoptar medidas de seguridad extremas porque se trata de una realidad extrema. María Alejandra. Y lamentablemente es una realidad, José, que creo que nos atañe a todos, porque sabemos que ISIS ha aterrorizado, ha enviado mensajes justamente para eso, para que las personas estén todo el tiempo en esa sensación de miedo, que es lo lamentable. Te pregunto, José, sabemos que ya Francia comenzó bombardeos en puntos estratégicos de ISIS, o por lo menos lo que ellos consideraban. ¿Qué se sabe acerca de estos ataques? Y por otro lado también las investigaciones que nos están diciendo en este momento.
Bueno, por un lado se sabe que Abu Bakr el-Baghdadi, según dicen la inteligencia iraquí, ya antes de los ataques, inclusive del viernes, advirtió de que el líder máximo de ISIS, Abu Bakr el-Baghdadi, dio las órdenes de adoptar represalias contra los países que participan en los ataques contra el Estado Islámico de ISIS. Entonces estas represalias las hemos podido ver el viernes aquí en París, aparentemente también con la caída de este avión ruso sobre el desierto del Sinaí en Egipto, con 224 muertes, también en un doble atentado suicida en Ankara, en Turquía, hace un mes, con 102 muertos, también el pasado jueves tan solo 43 muertos en Beirut, en otro doble atentado suicida. Entonces vemos que estas acciones siguen y se extienden a distintos países, pero vemos que anoche Francia comenzó lo que serían las represalias militares contra el Estado Islámico y al menos 10 de sus bombarderos atacaron con 20 misiles objetivos de ISIS en el interior de esta capital del Estado Islámico. Y ahí, según dicen las autoridades francesas, los objetivos atacados han sido centros de mando y control, por un lado, bases de entrenamiento, bases de alistamiento, depósitos de armas, pero un aspecto, María Alejandra, es que las víctimas todavía desconocemos realmente cuántas hubo. Lo que sí es que una fuente afirmó dentro de Raqqa que una vez que ya el Estado Islámico se responsabilizó de los ataques terroristas aquí en París, es que inclusive desde las mezquitas se advertía a la población en Raqqa al mantenerse lejos de lugares donde hubiera un gran número de personas, precisamente por temor ahí a este tipo de represalias. Lo que sí es que las autoridades francesas, ellos se consideran ya que se encuentran en una guerra contra el Estado Islámico de ISIS, dice Manuel Valls, el primer ministro, que es una guerra que la van a desarrollar en Francia, en Europa y también en Irak y en Siria, en las zonas del Estado Islámico. Entonces lo estamos viendo eso, que está saliendo ya, se transforma en realidad, y entonces todo esto crea una nueva realidad en la cual vemos a Francia, vemos a una coalición internacional quizás más robusta que antes, decidida a terminar con este Estado Islámico. María Alejandra. José, muchísimas gracias por la información. Estaremos muy atentos a lo más reciente que está sucediendo, por supuesto, con respecto a las investigaciones allí en Francia con estos ataques por parte de ISIS, no solamente a los franceses, sino, como dijo el presidente Barack Obama, a la humanidad. Muchísimas gracias, José Levi, por tu informe. Gracias. Buen día.